buenas noches, Dios me les bendiga. Quiero compartirles una porción de la palabra. Esta palabra vi que la hermana Gris la compartió y recién me puse a leerla. Es en Hechos 26 y toda la historia, si pueden leerla, toda la historia, todo en Hechos 26, son 32 capítulos para que puedan comprender un poquito mejor y pues conocer de lo que estaba pasando con Pablo. Pablo en este entonces estaba preso y estaba ante el rey Agripa y ante su concilio para ser juzgado. Pablo, aquí él viene y él está explicando varias situaciones de lo que él está haciendo como enviado del Señor Jesús y para lo que fue enviado, que fue para proclamar quién era Jesús. Y él hace referencia, yo fui esto, habla de su vida pasada, quién era y lo que hizo contra quienes fueron discípulos del Señor. Y cómo fue él un perseguidor, cómo él los atacó, cómo él fue una persona que realmente los lastimó, que se opuso a ellos. Y después empieza a explicar cómo llega a los pies de Cristo. Básicamente es el mismo Señor Jesucristo quien se le aparece, quien se le revela. Y hay una palabra aquí marqué unos textos que son como cruciales acá. En el versículo 14 dice, y habiendo caído todos nosotros a tierra, aquí se le hace presente al Señor Jesús, dice, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, porque me persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El Señor Jesús se le presenta, o sea, Pablo era un hombre letrado, primero. Segundo, al tener el conocimiento de todos, el hebreo no era como muy común para muchos, no era que todos lo sabían, y aún los letrados tenían estas dificultades. Entonces, el Señor Jesús se le presenta en su propia lengua para que no quedara duda, de que él era hebreo de hebreo, de que él era también de sus raíces. Obviamente la presencia de él lo doblegó. Y bueno, ustedes saben, él quedó ciego, después se presenta, creo que fue Ananías, y unge el Espíritu Santo sobre él, ora para que el Espíritu Santo sobre él, ¿no? Y bueno, entonces dice en el versículo 18, o sea, para el propósito, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas, o sea, para que Jesús vino y utiliza a Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces nosotros, por haber caído en pecado Adán y Eva, estamos como quien dice a merced del enemigo. Dios lo reprenda. Pero viene Jesús y nos saca de esa oscuridad, nos saca de ese dolor, nos saca de ese pecado, nos empieza a provocar perdón en nosotros para con otros y hacia el Padre también. Entonces nos trae esa revelación y utiliza a Saulo en ese entonces, a la conversión, para que nosotros también como tengamos ese mismo simbolismo de conversión. Recuerden que la palabra dice, de lo dado, de lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Y Pablo y Saulo tenían la conversión de Cristo, de creer una cosa. Dice, dura cosa de dar cosas contra el aguijón. O sea, lo que él ya traía en la mente de conocimiento en la palabra, o sea, se vino a enfrentar con una historia diferente, no porque se contradijera la palabra, sino porque él era el Mesías que esperaban y él lo estaba persiguiendo creyendo que no era el Mesías. Entonces por eso le dice, dura cosa te dar cosas con el aguijón, porque todo lo que él había esperado y esperaban de un profeta es diferente, y viene y se convierte a descubrir que él es la luz, que Cristo es la luz, que Cristo es nuestro libertador, que Jesús es nuestro Salvador. Jesús significa perdonador de pecados. Entonces nuestro Señor Jesús es quien nos liberta y trae esa conversión para que nosotros también nos convertamos. Y más adelante Pablo sigue hablando, todo el versículo está seccionado en varios segmentos de lo que Pablo está explicando
en una situación en la que él está encarcelado siendo juzgado. Y después dice ahí, en el versículo 20, sino que anunciamos primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y todos los gentiles que se arrepintiesen y se convirtieran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Depende de la situación, es la obra digna de arrepentimiento. Por ejemplo, si un padre abandona a un hijo, una obra digna de arrepentimiento es que, aparte de pedir perdón, acompañe con la manutención de su hijo. Obviamente tiene que irse esforzando porque muchas madres son renuentes a recibirlo de la misma manera, o sus mismos hijos son renuentes, o los demás familiares. Pero una obra digna de arrepentimiento es, bueno, vengo a pedir perdón, aparte les traigo un poco de manutención, voy a seguir ayudándoles, y aunque no le reciban, él sigue depositando y preguntando, ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo está mi hija? Si te tienes así, o si es en un matrimonio también, si es hay una infidelidad, si hay una situación difícil en un matrimonio, que ya sea el hombre o la mujer, que vengan y cambien su comportamiento a edificar. Y así con los compañeros de trabajo, con nosotros mismos. Nosotros mismos también tenemos que tener obras de arrepentimiento en nosotros mismos. Muchas veces nos lastimamos y no nos pedimos perdón, no buscamos mejorar nosotros mismos. Y con el Señor, pues a obediencia. El fruto digno de arrepentimiento es a obediencia hacia el Señor. Bueno, ahí y hay muchas formas de verlo y de explicarlo. Al capítulo 27, Pablo nos dice, porque Pablo le está hablando, o sea, todo lo que le está hablando, ahí lo dejaron hablar a Pablo, porque él estaba ante el concilio. Entonces hay uno que lo paró, pero viene Pablo y Pablo le dice al rey, o sea, esto es por el sentir de su espíritu, dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, o sea, le dice, yo sé que crees. Él está convencido. Le hace una pregunta, le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces está convencido de que es así. Y le dice, entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fuesen hechos tales cual soy yo, excepto las cadenas. Las cadenas es algo material. O sea, no tienen alma, no tienen vida, no tienen pensamientos, no tienen sentimientos. Pero él dice, fuera poco o mucho, mientras tengan fe, mientras crean en Cristo, que Él es el Salvador, no importa la cantidad de esa fe, siempre y cuando la tengan. Entonces, él le afirma a Agripa, yo sé que crees. Agripa posiblemente estaba sintiendo ese anhelo en su corazón, en su deseo, pero su entorno no se lo permitía. Sus pensamientos, sus doctrinas, sus experiencias de vida no se lo permitía. Él mismo no se lo permitía. Y muchas veces podemos estar dentro de un templo o podemos estar con familiares cristianos, y aunque creamos que hay un Cristo, a veces hay un impedimento que nos hace dar ese paso de fe que se necesita a creer que Jesús es el Salvador. Pablo, lo que él hizo, mostrar su vida, mostrar quién es, lo que Jesús había hecho en su vida, para mostrarle a los demás que hay oportunidad de convertirse. Lo que habla aquí es la conversión, y hay una peculiaridad muy grande que dicen aquí, que ellos después se apartaron y todo, y dice, este hombre es digno, no hay manera de tacharlo, no hay manera de atacarlo, pero mismo Pablo se ató, porque al final dice que Pablo pidió presentarse, como quien dice, ante el César, apelar ante el César. Pero hay un propósito, eso es para otro enseñanza o para otro aprendizaje, porque yo también aprendo. Pero Pablo ahí mismo pudo haber sido liberado, prolongó esa estadía en la cárcel o con ellos, pero había un propósito. Pablo sabía el camino o el destino que él iba a padecer. Sin embargo, él decidió permanecer en la fe de creer que Jesús era el Salvador. Esa era su fe, porque él, siendo hebreo o judío o hebreo de hebreos, decía él mismo, él sabía que
ellos todavía esperaban al Mesías, pero él ya se había dado cuenta que el Mesías sí era Jesús. Nosotros, esa es nuestra primera fe, creer que Jesús es el Salvador, que Él está vivo, que Él resucitó sí al tercer día, Dios le levantó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso y viene con gloria. Y por mientras Él, el Espíritu Santo está sellándonos, está redarguyéndonos, está exhortándonos, está enseñándonos, está corrigiéndonos y está edificando el templo del Señor, nuestras vidas. Y nosotros debemos mostrar eso mismo que recibimos a los demás, al prójimo, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, aún a nosotros mismos, repetírnoslo. Porque eso nos edifica y eso es lo que el Señor Jesús dijo: vayan y hagan discípulos, y discípulos es el que aprende, un discípulo es el que aprende, eso es un discípulo. Entonces les dejo este pasaje, les repito, es en Hechos 26 del 1 al 32 y pues espero más que todo que el Espíritu Santo les guíe, les enseñe mucho más de lo que me han enseñado a mí y pues igual si aprenden más me lo comparten, yo también crezco y busco crecer y quiero compartirles esta porción que pues se la escuché a la hermana Grisel, dice que pues por algo el Espíritu Santo también se la dio a ella, así que bueno, sea de honra y gloria para Dios. Dios me les bendiga, me les cuide, me les guíe cada día más y abríguense porque está haciendo frío.